Una duda que tengo y es, no sé si hacer este podcast sobre la posibilidad de que la Segunda Guerra Mundial hubiese continuado más allá de 1945 con un enfrentamiento entre la Unión Soviética y los aliados. Esto es el punto de referencia respecto de la realidad, es el conocido plan que solicitó Churchill a sus planificadores militares, creo que es la operación Unthinkable, que planteaba eso, el escenario de que la Unión Soviética continuase la ofensiva hacia Occidente al terminar la guerra, o el escenario en el cual son los propios aliados los que están interesados en lanzarse a la ofensiva contra la Unión Soviética para evitar su dominio de los países de la Europa del Este, los que después serían los del Pacto de Varsovia, desde Polonia hasta Bulgaria. Claro, es un escenario interesante, se plantean varias dudas. A ver, como ucronía, es que no sé si hacerla, la verdad. Entonces, si vosotros manifestáis interés y me decís que os interesa, a los que estéis aquí os planteo cómo lo veo, ¿vale? ¿Cuáles van a ser mis puntos de partida? A ver, el motivo por el cual se desata la guerra estaría por ver. Puede ser algo nimio que conduce a una escalada, puede ser por interés de la Unión Soviética, puede ser por interés de los aliados. Me parece menos relevante que las posibilidades de éxito de cada uno de los bandos. En el año 45, en Europa, los soviéticos tenían unas fuerzas, por lo que he estado mirando, que eran, en cuanto a vehículos, aproximadamente el doble que los aliados, y en cuanto a tropas de infantería, aproximadamente el cuádruple. Entonces, esas cifras parecen indicar que tendría una clara ventaja como para arrollar a los aliados. Pero es que Stalin se encontraría, el ejército rojo, con un problema grande, y es que una cosa es arrollar el ejército alemán después de un desgaste tan brutal como el que habían sufrido los alemanes, pero también los soviéticos, y otra cosa es chocar contra el ejército británico en el 45, débil, la verdad, porque estaban muy agotados el Reino Unido y sus colonias por la guerra. No tenían tantos reemplazos, de hecho flaqueaban ya en Normandía en la capacidad para movilizar a más soldados cuando se iban desgastando en el bocage de Normandía y para los avances subsiguientes. O sea, los británicos en el 44-45 tenían ya más medios, más vehículos, más artillería y munición que soldados. Entonces tampoco les... Pero ahora los Estados Unidos ya es otra cosa. Estados Unidos tenía una masa de población suficientemente relevante como para hacer un esfuerzo adicional de movilización. Ahora, ese esfuerzo de movilización en la Unión Soviética, por la naturaleza de las dictaduras, siempre es más fácil movilizar a soldados para la guerra que en una democracia, porque el presidente que lo moviliza después tiene que exponerse a unas elecciones, que pueden estar todo lo manipulado que quieras, pero son elecciones, que es diferente a nada. Por lo tanto, tiene ese límite a la capacidad, al volumen de sufrimiento al que somete a su población, y también la tolerancia que hay respecto de las bajas y los muertos. Entonces, sí, Estados Unidos podría movilizar más tropas, pero no lo tendría tan fácil. La Unión Soviética podría movilizar algunas tropas más, pero estaba exhausta. La Unión Soviética tenía la ventaja de la ley de préstamo y arriendo, que le había entregado bastantes suministros estadounidenses. Evidentemente perdería estos suministros, pero a cambio, bueno, ya había liberado su territorio, tenía sus fábricas ya en los Urales, las tenía a buen recaudo, incluso de los bombardeos aliados, con lo cual si los aliados quisieran hacer la de Alemania, bombardear con la Unión Soviética no podría, estarían demasiado lejos sus núcleos industriales, lo cual también es un problema para los soviéticos, porque es qué cantidad de kilómetros tienen que recorrer por vías férreas y carreteras malísimas de la Unión Soviética para poder mantener abastecido a ese ejército, que tendría un desgaste brutal en el frente alemán, porque sería donde se produciría el choque entre los aliados y los soviéticos en el frente alemán. Tendrían un desgaste, o sea, tendría una capacidad... sería muy difícil suministrar a todos esos tropas en el frente. Para los aliados también. O sea, ya les estaba costando moverse desde Normandía, que si tenían dificultades de suministro en las Ardenas. Y ok, luego liberaron grandes puertos como Amberes y puertos holandeses, o podían disponer... es que Hamburgo quedaría muy cerca de los soviéticos como para... ese puerto además muy devastado, pero bueno, se podría construir, pero sería más seguro probablemente utilizar puertos holandeses y belgas para
suministrar al frente contra los soviéticos en Alemania. Ese frente sería brutal, sería un frente de desgaste que me lo estoy imaginando más como la Primera Guerra Mundial que como grandes movimientos. De hecho, los soviéticos, para hacer grandes movimientos y recuperar el territorio de la Unión Soviética y comerse Europa Oriental, necesitaron tiempo. O sea, para la operación Bagration tardaron muchísimos meses, del año 44, luego en 2 meses se resolvió y después les tocó estar parados durante 6 meses, estando ya en la frontera, ya estando prácticamente en Varsovia. Dices, joder, pues ya sigue y sigue, que si ya estás en Varsovia ya estás relativamente cerca de Berlín. Y les tocó casi otro año más hasta que entraron en Berlín, y la toma de Berlín fue terrible porque los soviéticos necesitaban concentrar suministros para poder lanzarse una ofensiva y eso los tenían que traer desde muy lejos. O sea que logísticamente sería una pesadilla para ambos. Luego los aliados tendrían que traer los suministros básicamente desde Estados Unidos. Los alemanes habían probado los submarinos, los soviéticos no tenían flota ni submarinos, con lo cual los soviéticos tardarían muchísimo en desarrollar tanto en tener submarinos como las doctrinas para utilizarlos eficazmente. Por lo tanto, los aliados creo que podrían mandar suministros con bastante poco problema hasta Europa Occidental. Y luego los aliados tenían otra ventaja, que es la aviación, que era más moderna, más potente que la soviética. La verdad es que no tengo nada claro quién se habría impuesto en lo que es el puro choque militar entre estas dos fuerzas en el año 45. No tengo nada claro. Tengo una leve incertidumbre de que los soviéticos, por el tipo de guerra que habían librado y por las capacidades occidentales para asumir el desgaste, si sufrieron una contraofensiva alemana en las Ardenas que les supuso algún quebranto, tampoco mucho, pero bueno, algún quebranto, una ofensiva del Ejército Rojo en el 45, no me quiero imaginar lo que les habría significado a los occidentales, pero además esos soldados soviéticos que venían de una guerra diferente a la que habían librado en el frente occidental. Todo es guerra, pero el frente oriental. Con lo cual, no veo claro qué decir al respecto de los frentes, y después de esta disertación sobre el empate técnico y devastación que se produciría en Europa Central entre estas dos grandes masas, que sería Alemania, y luego habría otro pequeño frente subsidiario, entiendo que entre Austria e Italia, donde los aliados avanzarían al norte de Italia y se encontrarían con Austria. Es una zona montañosa, habría que ver lo que pasa ahí. Pero vamos, que tampoco no preveo grandes avances ni que se pueda hacer una gran ruptura. La diferencia, o sea, creo que el elemento que podría desequilibrar todo, y es para los pocos que veáis esto, os hago el spoiler, pero es que me parece interesante. Habré visto por ahí cómo podría ser este choque. Yo es que veo claro lo siguiente, y son las armas nucleares. Como Estados Unidos tenía armas nucleares, y al final resolvió la guerra con Japón en agosto, con ese par de armas nucleares, y los propios japoneses preferían rendirse a los norteamericanos que rendirse a los soviéticos. Es que si los japoneses llegan a resistir más, a lo mejor se la juegan a que la Unión Soviética, que terminó por atacar Manchuria, ya muy al final, pero atacó Manchuria y se la tragó en un minuto, y Corea, pues que los soviéticos desembarcasen en Japón. Y seguro que el emperador de Japón prefería un acuerdo, como consiguió con los norteamericanos, porque no fue rendición incondicional lo del Japón, Alemania sí, que con los soviéticos. Pues los Estados Unidos, liberados del frente asiático, podrían haber utilizado sus armas nucleares contra objetivos en la Unión Soviética. Creo que bombarderos estratégicos estadounidenses, podrían haber volado desde Reino Unido, desde Noruega, desde Alemania, podrían haber volado perfectamente sobre objetivos como Minsk, como Lviv, en Leópolis en español, está en Ucrania, incluso Kiev o algunas otras localidades, qué sé yo, Smolensk, Leningrado, y podrían haber lanzado algunas bombas atómicas sobre estos grandes núcleos de la Unión Soviética y forzado probablemente a Stalin a
a renunciar a cualquier tipo de ofensiva en el frente occidental y a un acuerdo de paz. Porque entiendo que a ninguno de los dos les apetecía a esas alturas del 45 una nueva guerra de desgaste a largo plazo. Nunca interesa a ningún político y evidentemente en esos momentos ya contra un rival como estos que estamos planteando nuevo, nada. Y creo que si los aliados hubieran tirado unas bombas atómicas a la Unión Soviética, Stalin, para salvar su régimen y su propia vida, entiendo que habría negociado con los occidentales para evitar que le siguiesen tirando bombas atómicas, habría llegado a algún tipo de acuerdo para repartir los territorios de Europa y bueno, y el nuevo equilibrio que se daría en el mundo de posguerra, y Stalin yo creo que habría tirado la toalla, yo creo. Ya me decís cómo lo veis y si queréis que entre al detalle de cómo podría ser esta Ucrania. Muchas gracias.